en este lugar. Muy bien, hermanos, los domingos venimos predicando una serie expositiva acerca de la carta a los Filipenses escrita por el apóstol Pablo. Ya hoy sería nuestra sexta enseñanza o predicación acerca de esta carta de Pablo que le escribe a los filipenses. Recordemos que se encontraba preso, estaba en prisión y en ese momento Pablo escribió una carta para alentar a los creyentes que se encontraban allá afuera, perseguidos, azotados por todos los enemigos del Evangelio, por todos aquellos que querían desvirtuar el Evangelio y la palabra de Cristo y a Cristo mismo, obviamente. Entonces, vamos a ir a Filipenses capítulo 2, ya iniciamos el capítulo 2, ya culminamos con el capítulo 1 y vamos a ver los primeros 4 versículos del capítulo 2 de Filipenses. Filipenses 2 del 1 al 4. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Filipenses capítulo 2 del 1 al 4. Leemos así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si alguna fe entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien por humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Señor, estamos delante del espejo de tu palabra. Hoy te rogamos que tu Espíritu nos confronte, nos hable, pero que también nos consuele, nos edifique y nos levante. Permítenos mirarnos a la luz de la palabra con sinceridad, con transparencia delante de ti, y que tu palabra hoy nos santifique, nos hable a través de tu Espíritu, de tu poder aquí en nosotros, y que, Señor, salgamos, Padre, santificados y edificados, que es la misión, el objeto de tu palabra, es nuestra santificación. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. El domingo antepasado, hermanos, nos encontramos en los últimos 4 versículos de Filipenses 1 del 27, 28, 29 y 30, y ahí estábamos hablando acerca de lo que es la vida cristiana, de lo que tiene que ver con la vida cristiana, cómo se presenta, cómo se enfrenta la vida cristiana en este mundo, acerca de cómo estamos llevando nuestra vida, acerca de nuestra manera de vivir. Y Pablo ahí estaba diciendo, si usted mira ahí en la escritura unos versículos antes, estaba hablando el apóstol Pablo de que nuestra conducta y nuestra vida debe estar a la altura de aquel que nos llamó, a la altura del Evangelio, en un sentido de que nosotros debemos ser consecuentes y hacedores de la palabra de Dios. No es creer, decíamos, correctamente, sino de comportarnos de forma coherente con Cristo. Es decir, que nuestra fe y nuestras palabras estén acordes y unidas también a nuestro testimonio, ¿verdad? Porque es muy fácil, como lo dijo Jesús a los fariseos, honrar a Dios de labios, pero estar alejados de Él en nuestros corazones. Jesús le dijo: es un sepulcro blanqueado. Conocen toda la Biblia, conocen toda la ley del Antiguo Testamento, los libros Pentateuco, toda la ley de Moisés, pero su corazón está alejado del más mínimo esfuerzo y aplicación de esa ley. Entonces, lo que Pablo estaba diciendo era que nosotros debemos estar acordes, en conexión nuestra vida con nuestra fe. Esos versículos nos hablaban y Pablo apuntaba 3 evidencias concretas de una vida digna del Evangelio. Ese era el título la semana antepasada, una vida digna del Evangelio. La primera que nos hablaba Pablo, estoy haciendo un recuento para conectar con el contexto, es que nos hablaba que nosotros como creyentes y como iglesia debemos tener una firmeza espiritual. El cristiano debe permanecer firme a pesar de las acechanzas del enemigo, de los problemas, de los contratiempos, de las peleas en casa, de las cuestiones en el trabajo, de que esto no me salió bien, de que no se me dio por acá o por allá. Debemos permanecer firmes con la mirada puesta en Cristo, en aquel que nos llamó. Y dice a la iglesia que la iglesia debe estar firmes en un mismo espíritu. ¿Qué implica esto? Convicción, estabilidad y madurez. El cristiano está en una carrera
y está en un camino, en un sendero que lo lleva a Cristo, obviamente a la vida eterna, pero que nos lleva también a la madurez. Debemos crecer, debemos madurar, debemos ser transformados día a día, ¿verdad? Santificados por el Señor. No somos movidos por emociones o circunstancias. El Evangelio no es solo de emociones momentáneas que me llevan un rato a la iglesia, pero cuando las emociones caen me desaparecen otro montón de rato de la iglesia y de la palabra y de la oración y de la comunión con Dios. No, la vida o la clave de la firmeza en Cristo, en la vida cristiana, no es vivir por emociones, sino por convicciones. Esa es la fe. No es una emoción pasajera que me impulsó a buscar de Dios 2 meses. No es una convicción, estoy convencido de quién me llamó, de aquel que me llamó, de aquel que me salvó, de quién es el que me guarda, de quién es el que me lleva, de quién es el que me sostiene, de quién dependo yo. Y esa mirada en Él, aunque todo esté revuelto en este mundo y patas para arriba, me lleva a vivir confiado, dependiendo y perseverando siempre. No solo cuando la emoción está al 100%, ahí soy el mejor cristiano, pero cuando la emoción le cae, ni me parece un poquito de lo que era ayer. No, sino que en la dependencia en Dios, esto nos fortalece para estar firmes como cristianos y como iglesias. Segunda implicación, decíamos ese domingo, que nos lleva el Señor a vivir una vida en unidad real. Una unidad real, decía el apóstol Pablo. Utilizaba palabras como unánimes, lo pueden ver ahí en la Escritura, como combatiendo juntos, que nosotros podamos combatir juntos. Señala que el Evangelio no se vive en el individualismo. Tú sálvate como quieras, tú luchas y tú pruebas como sea, sino que nos llama a la colectividad. Por eso Dios no llama a un individuo, aunque Él llama a individuos, los llama a convivir en confraternidad, en iglesia, como familia. Entonces se trata de una comunidad donde hay evangelio verdadero, genuino, hay un pueblo que camina junto y no dividido, donde hay humildad, hay unidad. ¿Cierto? Dios nos llama a caminar, a batallar en este peregrinaje por este mundo juntos, de la mano de Dios y agarrados de la mano uno por los otros. Como tercer punto, nos lleva a un compromiso real por la fe. Dice, combatiendo. La vida cristiana es una lucha diaria, de la que ninguno de nosotros estamos exentos de atravesar las batallas y las luchas diarias. Por eso Pedro, escribiendo a los que fueron dispersados, ¿verdad? La dispersión, a los que fueron expatriados, les escribe diciendo acerca de que no os extrañéis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, sino antes perseverad juntos, perseveremos unánimes. Es decir, el cristiano no le debe sorprender o extrañar los ataques de este mundo, los ataques de las tinieblas y los ataques de nuestra propia carne, sino que debemos luchar. La vida cristiana se caracteriza, rasgo número 1 de que usted es cristiano, es que tenemos una lucha, oposición constante con la corriente que va en contra de Dios, con la corriente de este mundo que va por naturaleza en contra de Dios. Esa es la marca esencial de un cristiano. Usted ahora está en lucha con Satanás, con el mundo y contigo mismo, con nuestra propia carne, que viene siendo el principal y peor enemigo. Lo dijo Pablo a Timoteo: Timoteo, sí, hay falsos maestros, sí, hay falsas doctrinas, pero le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Le digo, cuídate de ti, el peor enemigo está en ti, ese remanente del viejo hombre que todavía, esos rasgos, esos residuos que Dios está, ¿verdad?, santificando, que están en nosotros. Esos malos pensamientos, esos malos deseos, son ese viejo hombre que está en una batalla con esa nueva naturaleza que ahora tenemos, que somos partícipes. ¿Cuál nueva naturaleza? Somos participantes de la naturaleza divina, es decir, ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Pero todavía luchamos porque estamos en esta carne, que es pecaminosa, ¿verdad? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?, dijo el apóstol Pablo en Romanos 7. Gloria a Dios doy por Jesucristo. Es un compromiso real, es un combate, una lucha que requiere esfuerzo, resistencia y entrega, especialmente frente a las adversidades y oposiciones que se nos presentan. Vivimos de tal manera que nuestro testimonio, por último, hablamos de que nuestro testimonio debe reflejar el valor, la belleza y la verdad del Evangelio de Cristo en nosotros. Tu testimonio
lo llama Pablo también la palabra cosmeo, decoroso, que es cosmeo de cosmético, es como embellecer, ¿verdad? Decorar, ¿verdad? El testimonio, ¿verdad? Con nuestras buenas obras, nuestra buena conducta, debemos mostrar y reflejar ese valor, esa belleza y esa verdad del Evangelio de Cristo en nuestras vidas. Pablo lo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, no solo es portarse bien, sino vivir en coherencia con lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y el día de hoy entramos al corazón, bueno, a una de las arterias importantes, porque el corazón está del versículo 5 en adelante, que veremos el próximo domingo, si Dios lo permite. Pero entramos a una de las arterias principales. ¿Cuál es la arteria principal del cuerpo? ¿Cómo se llama? La aorta, la vena. ¿Cuál es la principal que va al corazón? La coronaria. ¿Cuál? ¿Quién es médico por acá? Bueno, vamos en esa vena principal, que se acerca al corazón del Evangelio, donde Pablo, llevando a la iglesia que mantenga la unidad, nos da la clave, la actitud y el paso principal para que nosotros podamos vivir en amor, en humildad y en misericordia los unos con los otros, y no solo en la iglesia, aplicado en todas las áreas, en el matrimonio, en el trabajo, en nuestras amistades, en el lugar donde estemos. Y Pablo entonces aquí hace un llamado directo al corazón de la vida cristiana, la cual es una vida en comunidad. Pero sabemos que vivir en comunidad, incluso vivir en el matrimonio, estás en comunidad porque te has unido a otra persona diferente a ti, ¿verdad? Con gustos diferentes, pensamientos diferentes, cosas diferentes, maneras de ver la vida diferente. Pero nos llama el Señor a esa vivencia en comunidad y nos da esa clave para poder vivir unidos, a pesar de que no tengamos todos al 100% la misma manera de pensar, porque obviamente no todos nos va a gustar, a todos nos va a gustar el azul, a todos nos va a gustar los zapatos negros, a todos nos va a gustar ir al Buenavista que en vez del otro centro comercial. Lo digo así, por ejemplo, de que tenemos diferentes, ¿verdad?, maneras de ver las cosas y de pensar en muchas áreas. Pero hay una cosa que nos une, y es la palabra, la verdad del Evangelio, es la obra de Cristo. Eso es lo que tenemos todos en común. Entonces Pablo aquí hace un llamado directo, acercándose ahí al corazón de la vida cristiana, la cual es en comunidad. Pablo no está dando aquí consejos superficiales. No está consejos que si tú quieres vivir así, te va a ir bien, pero si puedes, si no, no lo hagas. No son consejos así al aire. No, sino que está estableciendo el fundamento espiritual de una iglesia sana, de un matrimonio sano, de una empresa sana, de un individuo, de un cristiano sano en sus relaciones personales. Porque no solo habla en el contexto de la iglesia. Y esta es la unidad que nace del Evangelio y se expresa en humildad práctica y sencillez de corazón. Pablo entonces nos viene a hablar de cómo debe andar un cristiano y cuál debe ser la actitud nuestra para tener éxito en las comunidades donde vivimos, en las sociedades donde estamos. El matrimonio es una sociedad, es un vínculo. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. La iglesia es una comunidad, es una asociación, es una asamblea, es un vínculo. Dice que somos miembros los unos de los otros, que somos un solo cuerpo cuya cabeza es Cristo, es el Señor. Y así usted tiene una empresa, usted está unido a un socio, por ejemplo, o está unido a un trabajador o a alguien que está laborando allí donde usted está, y en cualquier lugar, ¿verdad? Que tengamos los hijos, ¿verdad? Vienen los hijos, se unen también a esa comunidad de la pareja que se casó y que tuvo un hijo, 2 o 3. Andamos en comunidad todo el tiempo. Todo el tiempo, por más que muchas veces nos aislemos, estemos individualmente por cosas y esto, andamos y dependemos siempre los unos de los otros. Entonces el apóstol Pablo habla de que para poder mantener la unidad en todas las áreas y esferas de nuestra vida es necesario que nosotros aprendamos de Cristo humildad y apliquemos de Cristo su humildad. Porque hermanos, sin humildad, que es lo que Pablo viene hablando acá, no va a haber unión, no va a haber entendimiento, no va a haber progreso. Y la humildad, ¿verdad?, consiste aquí en este contexto también en saber tratarnos los unos a los otros
en reconocer nuestras fallas y errores, en acercarme y dar el paso para pedir perdón, en cuando vienen a pedirme perdón, no cerrar el corazón y ser asequible a ese perdón, aunque sea duro, aunque duela, aunque en el momento no entiendes o no quieres. El apóstol Pablo está hablando de que si nosotros hemos sido consolados por Cristo, si hemos recibido el amor de Dios y si tenemos comunión con Él, entonces debemos andar como Él anduvo, humildemente. Pablo apunta al centro del problema humano. ¿Cuál es el centro del problema humano? ¿O cuál es la raíz desde el principio? Adán y Eva. Se levantaron en orgullo, ¿verdad? Ellos quisieron ser como Dios. El ofrecimiento fue, no sabe Dios que si comes serás como Dios, sabrás el bien y el mal y todo eso. Entonces ahí quedó orgullo, ¿verdad? Ellos quisieron hacerse su propio Dios. Ellos desobedecieron por orgullo, arrogancia, por altivez. Quisieron ser autodependientes. Y Pablo apunta aquí al centro del problema humano, que es el ego, la rivalidad, la vanagloria y el meramente interés por otro. Y hermanos, es que Pablo aquí habla del orgullo en el versículo 3 y él dice, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Miren este principio cristiano, para por lo menos dentro de la iglesia, porque está bien que usted me dirá, bueno, pero en la empresa no son creyentes, solo soy yo. Bueno, pero en la casa yo solamente soy el creyente, ¿verdad? Podemos decir esto y es válido. Y en la iglesia pues podemos decir, bueno, todos son creyentes, es como más fácil. Pero el Señor nos habla de cómo debemos conducirnos en todo lugar, pero principalmente en la iglesia, en este contexto en el que estamos ahora. Entonces, ¿cuál es ese problema? El centro del problema es el orgullo. El orgullo es competitivo por naturaleza. Y la competencia en sí no es mala. O la competencia en sí no es mala. Porque usted puede estar en un trabajo o en una universidad y usted obviamente quiere ser mejor, usted quiere hacer las cosas mejor, usted quiere crecer cada día y ve a otros que van creciendo y usted quiere también crecer y usted quiere también progresar, usted quiere también, ¿verdad?, salir adelante. En sí no es mala la competencia, incluso en la iglesia tampoco es mala la competencia, pero hay que saberlo mirar del lado sano. Porque cuando se convierte en una competencia de egos, de yo soy mejor, de yo lo hago mejor, de a mí se me ve mejor, de yo hablo mejor, de yo predico mejor, de yo canto mejor, toco mejor, barro mejor, limpio los baños mejor, y todo es para yo verme mejor y para autoexaltarme, ahí es cuando la competencia pierde la verdadera esencia, que es crecer para Cristo, ser mejor para Cristo, no para el otro, para que el otro me vea, sino de ser mejor hijo de Dios, mejor siervo de Dios, crecer en la humildad de Dios, crecer en ser mejor siervo, ¿verdad?, del Señor. Entonces en sí no es mala, pero existe una competencia dañina, que es la que, impulsada por el ego y el orgullo, entra a dividir. Ahí es cuando entran las divisiones. Ahí cuando entra entonces el que mira al otro ya lo está mirando porque está creciendo y lo mira feo, lo mira raro, le pone obstáculos, le pone piedras, le pone zancadas. Ahí es donde entra esa competencia, no de Dios, sino competencia dañina, diabólica, orgullosa. Cuando ya entra esa competencia a dividir, a restar, y lo que hace es elevar a una persona por encima de otras, y esto para promover la división y el conflicto, en lugar de promover la unidad y la armonía. Entonces Pablo habla de eso. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. No, es que yo voy a cantar mejor para verme mejor que el que está cantando ahora y me eleven a mí y digan, wow, este es el que tiene que estar en alabanza. Un ejemplo práctico de nosotros. No es que yo voy a hacer tal cosa mejor para que me vean a mí que lo hice mejor y me exalten a mí, me tengan más en cuenta a mí. La competencia es buena, hermanos, pero tu competencia es contigo mismo, delante de Dios, de tu crecer, de tu mejorar, independientemente. Si vendrán halagos, si vendrán felicitaciones, si vendrán cosas, gloria a Dios y dele hermano, lo hiciste muy bien, gloria a Dios, dele la alabanza y la gloria a Dios, pero no es una competencia de rival, porque a veces el tema en las divisiones y sobre todo en las iglesias, que nosotros que estamos empezando debemos cuidarnos mucho, es cuando empezamos la competencia dañina, pasamos el umbral, la raya a la competencia dañina y nos empezamos a mirar todos nosotros equivocadamente, no como hermanos que crecemos juntos de la mano, sino como rivales. Y por último, Satanás es tan mentiroso
que mete su cizaña y nos terminamos viendo como enemigos. Este es enemigo de mi ministerio porque lo está como predicando mejor o haciendo lo que sea mejor. No, mis hermanos, ahí Satanás toma ventaja. Dice, y no deis lugar al diablo. Esto es lo que divide, mis hermanos. Cuando yo en vez de extender la mano, lo que hago es tratar de poner el pie o la planta encima de otros. En cambio, hermanos, la humildad no sirve por interés, no sirve para alimentar el ojo humano. La humildad sirve con gozo, con amor, con sencillez de corazón. ¿Qué dijo Jesús, el Señor? Es que el ejemplo de humildad no es ninguno, no soy yo, no es usted, no es ninguno de nosotros. Nosotros creo que no somos humildes todavía. Nos falta humildad. El humilde de humildes es Cristo, y Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque ligera, liviana es mi carga. La verdadera humildad, que sirve con sencillez, que se conduce con amor y con gozo y con gratitud, se preocupa por las necesidades de los demás, las necesidades de la iglesia. El humilde no es indiferente a las necesidades de otros. El humilde no está esperando a que le sirvan o a que lo feliciten por lo que hizo. Hay gente que porque no la felicitaron, entonces se frustran y se ponen tristes. Esa era la conducta de los fariseos. Jesús dijo a los fariseos, le dijo, ustedes oran en las plazas, en las esquinas, levantan las manos, gritan y de todo para ser vistos de los hombres. ¿Y qué dijo Jesús? De cierto digo, ya ellos tienen su recompensa. ¿Cuál era la recompensa? Que me vean para que me aplaudan y me feliciten. Nuestra recompensa no viene del hombre, viene de Dios, así te feliciten o no. Entonces, la humildad cristiana no está esperando a que vengan y les sirvan. La humildad cristiana no está esperando y que vengan y me pidan perdón. La humildad cristiana no está esperando a que todos tienen que girar alrededor de mí, yo soy el centro de atención. La humildad cristiana no está buscando en yo ser el más importante, en yo ser el primero y último, en yo ser lo visible del lugar o el protagonista de las cosas o de la obra. No, la humildad cristiana busca más bien servir con amor a otros. Cristo también dijo, yo no vine, para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. Yo no vine a ser servido. Y Él sí merece ser servido, Él sí merece obviamente ser adorado, atendido por lo alto. Y sin embargo, ¿Él qué hizo? Tomó la toalla, se la echó al hombro, cogió la bandeja con agua, se agachó y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Los discípulos inmediatamente se sorprendieron. No, Señor, pero yo soy el que tengo que lavarte los pies. Creo que fue a Pedro, ¿verdad? Creo que fue a Pedro. Pedro, pero si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo en el reino de Dios. O sea, no, lávame la cabeza, el pelo, échame champú, jabón, échame ácido muriático, alcohol, mejor dicho. Y no, Pedro, los que están lavados, ya lavados están y solo sus pies necesitan ser lavados. Y ahí lavó pues sus pies y empezó a lavar los pies de los discípulos. Imagínense, el Rey de Reyes y Señor de Señores, lavándole los pies a sus súbditos, a sus esclavos, porque siervo significa esclavo, pero ser esclavo de Dios es ser libres, más libres que cualquier ser humano en la tierra. Entonces, gloria a Dios por la humildad de Cristo. Entonces, hermanos, he podido ver y presenciar y aprender que lo peor que podemos hacer en la iglesia, y atenta directamente con la unidad de la iglesia, es empezar a ver a mi hermano como un rival, como ya lo he dicho. Empezar a competir con él como en una carrera que Dios no nos ha llamado a competir. Esa competencia dañina va produciendo desgaste en el cuerpo de Cristo. Entonces yo te tiro a ti, tú me tiras a mí, yo le tiro al otro, yo sé más, yo sé menos, tú no sabes, yo sí sé esto, lo otro, y empezamos es como a mirar todas las manchas negras y acumularlas y hacer una bola de manchas negras, ¿cierto? Y no deteniéndonos, ¿verdad?, en lo que tenemos en esencial o en esencia en común. Es lo peor, ¿verdad?, que puede pasar a cualquier comunidad, porque en la familia también, en la pareja o en el matrimonio, no es una competencia. Tu esposa no es tu enemigo, tu esposo no es tampoco tu enemigo.
Por eso se deterioran, se rupturan y se dividen a veces los hogares. Cuando hay un juego de egos y de orgullo, ¿quién es el que más tiene la razón? ¿Quién es el que habla más fuerte? ¿Quién es el que gana las peleas? ¿Quién es el que gana los debates? ¿Quién es el que lo hizo mejor? ¿Quién es el que lo hizo peor? Y se pierde la esencia de la unidad, que es la cooperatividad. La unidad depende de cooperatividad. No estoy buscando cómo cargo más al otro, no, estoy mirando cómo cargo con el otro más bien. Los problemas, las cargas, las situaciones, los conflictos. Hay conflictos, hermano, en todas partes. En las iglesias hay conflictos. No, Dios nos guarde, pero no estamos exentos de conflictos acá tampoco. En la familia, en el trabajo, en el hogar. El punto es cómo los asumo, cómo los enfrento, mis hermanos. A veces se forma una tiradera, el tiraquejal en la casa, con los hijos también, con la esposa o con la familia o en la iglesia, con los hermanos. Pero esto es dañino, hermanos. Y esto, en vez de edificar, consume y desgasta el cuerpo. Desgasta el cuerpo. Si usted le da mal uso a su cuerpo físico, lo va desgastando si no duerme bien, si no come bien. Si todo es en exceso, ¿verdad? Va desgastando su cuerpo a sí mismo. El cuerpo también es la iglesia. La única competencia que debemos tener es con nosotros, en esforzarnos en la gracia de Dios, en buscar su palabra, crecer en ella, buscar su presencia cada día, crecer en santidad, crecer en obediencia, crecer en amor. A veces no es fácil, es cierto, usted dirá en su mente, pero que en mi casa la batalla es dura. Siempre recordémonos cómo nos ha tratado Cristo cuando hemos sido los más rebeldes, los más altivos y los más arrogantes delante de Él. ¿Cómo te ha tratado Jesús en tu vida cuando has pecado y te has arrepentido? ¿Será que Él ha cogido un juguete y ¡guau, guau, pecador! Vete para el infierno, y ha hecho el Señor así con nosotros? Siempre nos espera, ¿verdad? Siempre nos abraza, más bien. Él es el que viene a nosotros, no nos espera. Él viene a nosotros, si nos espera nunca vamos. Él va, Él viene y nos levanta, nos abraza, nos ayuda, nos enseña, nos corrige. Entonces, hermanos, los ministerios, hablando de la iglesia, no son competencia, no son. Son los privilegios inmerecidos que Dios nos da para expresarle nuestro amor y gratitud a Él. Y son el campo para glorificarle en todo lo que hagamos. Por eso Él dice: nada hagan o nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagamos por contienda o por vanagloria. Entonces, por contienda es, nada hagamos por contienda, no actuar desde la rivalidad, competencia o deseo de imponerse. Ese es el problema cuando nos imponemos a otros. Lo estoy haciendo por contienda, es decir, por dividir, por crear rupturas, divisiones que muchas veces son innecesarias, no valen la pena. Por eso ahí consta la madurez de cada uno de nosotros. La madurez consiste en que las mismas cosas que te hacían coger rabia, que te desanimaban y que te apartaban, vas creciendo tanto de tal manera que ya esas cosas tú las dejas atrás. A veces tenemos años y años y conociendo al Señor, y las mismas cositas que cuando no éramos cristianos nos siguen dividiendo, nos siguen enfrentando, nos siguen dando ira, nos siguen dando rabia. Entonces, ¿dónde está la madurez? Vamos creciendo y vamos madurando, y ya vamos dejando más las cosas en manos de Dios que en mis manos. Voy soltando más esas cosas que me dividen, que me apartan, me desaniman, que me separan de mi familia, de mi iglesia, de mis hermanos. Cierto, hay hermanos que de pronto, y todos debemos tener esa humildad y esa madurez. Por ejemplo, en la parte pastoral, pues hay que tener la humildad, la madurez y el amor cuando de pronto se va a exhortar o aconsejar a alguien. Pero también la persona que recibe el consejo debe tener la humildad, el amor y la madurez de recibir el consejo. Cada consejo que salga de aquí para allá, ¿verdad?, no va a ser por destruirlos, no va a ser por cargarlos, no va a ser porque queremos o quiero un mal, ¿verdad?, para la iglesia, sino por el contrario. Pablo aquí se estaba gozando y él dijo: bien por esto, pero completen mi gozo. O sea, el gozo de Pablo no era tanto salir de la prisión, sino escuchar y ver de que la iglesia afuera, sin Pablo, se seguían comportando como buenos creyentes, andando en unidad, andando en amor, y que el evangelio iba creciendo. Entonces Pablo aquí también está mostrando su corazón pastoral. Entonces debemos tener la madurez de aquí para allá y el amor para exhortar, y también obviamente de allá para acá también vienen exhortaciones, porque el pastor no es inmune, el pastor no es perfecto, el pastor no es
no sé, Dios en la tierra o el vicario de Cristo o algo así. No, para nada. Es un ser humano igual que ustedes, que también sufre, también lucha, también todo, ¿verdad? Entonces, esa unidad consiste en eso. Si alguien se acerca, hágalo con amor. Si usted escucha, escuche con amor. Si hay desacuerdo, arréglelo con amor, con humildad, ¿verdad que sí tiene razón? Y si no tiene razón, hermano, pero considero que podemos mirarlo de esta manera, ¿será que tal cosa? Pero hay donde el ego se levante. Entonces, nacen raíces de amargura, dice la Escritura. Raíz de amargura en nuestro corazón cuando está eso reprimido, rabia, reprimido, malas actitudes, malas cosas, y ahí empieza, hermanos, el problema y la división. Entonces Pablo dice, no lo hagan por contienda. Si vamos a hacer algo, hagámoslo para promover la unidad, para promover la armonía entre nosotros, en el hogar. Por eso se aplica al hogar, se aplica al trabajo, se aplica a la casa, se aplica a la iglesia y en todas las esferas de nuestra vida. Cuando dice no por vanagloria, es la vanagloria, es una gloria vacía, vana, de vacío, vanagloria, gloria vacía. Es no hacerlo por vanagloria, es no buscar reconocimientos ni aplausos, exaltación personal o exaltación motivacional. No es que hay que estarlo motivando con golosinas, con cositas para que haga esto o aquello. Nuestra motivación es Cristo. Si somos cristianos, ¿quién nos trajo a la iglesia? Aunque Dios usó a alguien, ¿verdad?, para que nos invitara. Amén. Dios usó a alguien, usa a alguien. No nos trajo Cristo. El Señor nos trajo. Él es el quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Somos simplemente herramientas. Entonces, no es por buscar reconocimientos, aplausos o exaltación personal. Y es cuando viene la rivalidad también entre iglesias y ministros también del Evangelio. ¿Cuántos tienes tú? ¿Cuántos tengo yo? ¿Cuánto creció la iglesia? ¿Cuántos televisores tienes? ¿Cuántos grupos de alabanza? ¿Cuántas sillas compraste? Basura, eso no importa, eso no interesa, hermanos. Nos interesa que Cristo more en nosotros, que seamos santificados y que crezcamos. Que crezcamos con 2 o 3, crecemos con 2 o 3, o con 200 y 300, crecemos con 200 y 300. Pero es que perseveremos, que Cristo sea notorio, notable, visible, palpable, audible en nuestras vidas. La unidad se rompe cuando servimos solo para destacar, pero se fortalece cuando servimos para edificar. Y hermanos, a veces hacemos lo correcto, pero con razones equivocadas. A veces hacemos lo correcto con razones equivocadas. Ejemplo, si nos vamos atrás, ya pasamos por ahí, Filipenses 1, no lo vamos a buscar en la pantalla. Bueno, no sé, Filipenses 1, del 14 en adelante, está diciendo Pablo que había unos hermanos que estaban predicando a Cristo, pero lo hacían por contienda, por egoísmo, por vanagloria, para añadir aflicciones a él. Y dijo, el otro grupo sí predica con sinceridad y predica con amor. ¿Ambos grupos estaban haciendo lo correcto? Sí, porque Pablo no dice, estos que predican por contienda son falsos maestros. No, él dice, sea que prediquen por envidia, por egoísmo, por arrogancia, o prediquen sinceramente, él se gozaba en que el evangelio iba corriendo. Entonces muchas veces nos equivocamos porque pensamos que estamos haciendo lo correcto, pero resulta que en el hacer está lo correcto, pero ¿y la actitud del corazón dónde está? ¿Para qué haces lo que haces? ¿Para qué sirves a Dios? ¿Para qué vienes a la iglesia? ¿Cierto? ¿Para qué predicas la palabra? ¿Para qué cantas? ¿Para qué barres? ¿Para qué ayudas a otros? ¿Para qué eres misericordioso? ¿Cuál es la intención de nuestro corazón, hermanos? Dios no se deja engañar de nada ni de nadie. Dios, antes de mirar tu acción externa, está examinando tu corazón y mi corazón. Amén. Dios no se deja sorprender. Cuando los ricos llegaron a la canasta de las ofrendas, echaron millones, y Cristo estaba parado ahí mirando los que echaban ofrendas, y era plata lo que traían. Cristo estaba ahí. Y una señora humilde, quizás con un bastón, qué sé yo, echó 2 blanquitas. Pónganle ustedes 5,000 pesos en pesos colombianos. No se lo ha averiguado cuánto equivalen 2 blancas. ¿Y qué dijo al final? Esta mujer ha dado más que todos estos ricos que dieron de sus sobras, de lo que les sobró, de lo que ya decían, como esto no me duele darlo, pues yo lo doy porque doy 1 millón, pero tengo 100 millones en el banco. No hay ningún sacrificio ni esfuerzo.
La señora dice, echó más que los demás porque echó de todo su sustento. Dios no se deja impresionar. Pero si yo lo hago para impresionar a otros, sí lo puedo hacer. ¿Y ofrendar es mal? No, es bien, es un mandato de Dios, se hace con generosidad. Pero si lo hago para sorprender a otros, puedo sorprender a otros. Pero si no está con la actitud correcta, ahí está el problema. Ahí está el problema, hermanos. Por último, entonces, Pablo está diciendo allí que completen su gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Sí ve la unidad ahí donde está? Completen mi gozo. Ahora, Pablo ya tenía gozo, pero él dice que completen mi gozo cuando la iglesia refleja lo que predica, es decir, su alegría pastoral alcanza su plenitud cuando él ve coherencia entre doctrina y vida. El gozo de Pablo no dependía de las circunstancias, como ya lo decía, sino ver la iglesia alineada con Cristo. Cuando habla de sentir lo mismo, un mismo sentir, esto no significa uniformidad, porque hay variedad de pensamientos y de cosas, de gustos, ¿verdad? No es uniformidad de opiniones en todo, no, sino una unidad en lo esencial sí. Una misma mente, una misma disposición, una misma actitud espiritual centrada en Dios. La palabra que usa Pablo aquí apunta a una actitud compartida, una mentalidad común. No es que todos piensen igual en detalles, en detallitos, sino que todos estemos gobernados por el mismo principio. ¿Cuál es el principio gobernante del Evangelio? El amor. Dice, si amas, has cumplido la ley. El amor, ¿cómo dice la esperanza? Dice la esperanza, la fe y el amor, y siendo el amor el primero de ellos. Por eso el fruto del Espíritu en Gálatas empieza amor, gozo, paz. Si hay amor, hay gozo, paz, fe, templanza, mansedumbre, benignidad, todo el fruto del Espíritu Santo. El amor, hermanos, es el bien común que todos poseemos, el amor de Dios. ¿Qué dice Juan? Que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Creo que es segunda de Juan, dice que fue derramado. Entonces, teniendo el mismo amor, mostrar a Cristo en cada situación, unánimes, con una misma visión y misión del Evangelio, sintiendo una misma cosa, enfocados en un mismo propósito. En esencia, Pablo dice que una iglesia madura no es la que no tiene diferencias. Ojo, no es la que no tiene diferencias, sino que la que a pesar de ellas tiene la capacidad del amor, en humildad y en madurez de sobrellevarlas y superarlas. Amén. Entonces aquí Pablo terminamos pues con estas preguntas que nos llevan a nuestra reflexión, y es: ¿estoy contribuyendo a la unidad o alimentando divisiones? ¿Mi actitud refleja el Evangelio o mi propio Evangelio? ¿Refleja mi actitud el reino o mi propio reino, mi propio ego? ¿En qué lado estamos? ¿Los que unen, que dividen, los que exaltan su ego, los que exaltan a Cristo? Y la humildad no es debilidad. Ahora, yo venía pensando, esa humildad y ese servicio también tienen unos límites. Porque si uno discierne que uno siendo humilde con alguien y sirviendo a alguien y ayudando a alguien, ya se pasa ese alguien de la línea de que ya se está aprovechando de mí y de usted debe cortar con eso. Si ya me cogen este aprovechamiento de que, como decimos en la calle, ya ahora quieres que lo mantenga. Así decimos en la calle, no, ahora quieres que lo mantenga. Una cosa es ayudar y otra cosa es mantener, ¿cierto? Hay límites en ese servir, en esa humildad. Claro que sí, hay límites. Porque entonces ya no estaríamos ayudando al necesitado, sino patrocinando al perezoso. Hay que mirar en discernimiento cuál es el límite. El límite no se pone de buenas a primeras, pero uno tiene que darse cuenta también de aquellos que ya quieren es aprovecharse de ese corazón nuevo que Dios nos dio. Hay que mirar los límites, hay que mirar. Eso sí, no hay que obviarlo acá, ni cerrarlo, ni es que venga todo el mundo y aprovechese de mí porque soy cristiano. No.
No es así, ¿verdad? Hay que poner un límite sano, un límite santo, un límite prudente y un límite que sea guiado bajo el discernimiento de Dios, que Dios nos da. Entonces no es debilidad, sino una decisión consciente de considerar a otros como más importantes que uno mismo. Mire, cerramos diciendo, versículo 4 dice, no mirando cada uno, o no, versículo 3, nada por contienda ni por vanagloria, antes con humildad. ¿Cuál es la humildad? Dice, estimando a cada uno, a los demás, como superiores a él mismo. Otras traducciones traducen superiores como más importantes que a uno mismo. ¿Usted se imagina si esto lo cumpliéramos? Si yo veo a los demás como superiores, como más importantes que yo, obviamente esos demás también me ven a mí como más importantes que ellos. ¿Cómo sería el trato? ¿Cómo sería la educación? ¿Cómo sería la amabilidad? ¿Cómo sería el buen hablar? ¿Cómo sería la buena actitud con que nos tratáramos los unos a los otros? Porque yo creo que usted no coge a su jefe y se le mete a la oficina y empieza a insultarle y a gritarle, porque usted lo ve a él como ¿qué? Superior, es mi jefe. Y yo puedo hacerlo, pero ahí tienes tu carta de despido. Váyase de aquí, llama a seguridad y saquen a este loco y a esta loca. Trato a las personas bien en mi trabajo porque son mi jefe, el supervisor, el coordinador, el jefe, el presidente, el dueño. ¿Qué tal sería si nos tratáramos así? Y aquí se habla específicamente de la iglesia como hermano del cuerpo de Cristo. Con humildad, estimando. Yo debo estimar. Todos somos estimados los unos con los otros. Debemos estimarnos, vernos, mirarnos, tratarnos. Dice, como superiores a uno mismo, a él mismo. Ahí habla de servicio. La otra palabra que le decía es importante, como más importante. No mirando cada uno, versículo 4, por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Lo hablábamos en la clase, ¿verdad? De la oración. No mirando solamente lo mío propio, sino también trabajando en pro en el servicio a los demás. No solamente lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Se rompe esa unidad cuando cada uno busca lo suyo, pero florece cuando cada uno decide servir. La pregunta no es ¿qué puedo recibir acá?, sino ¿a quién puedo servir y a quién puedo edificar? ¿Cierto? No es acercarme a lo que puedo recibir de ti, no. ¿Cómo puedo ser de edificación para tu vida? Obviamente usted no se le va a acercar a alguien, hola hermano Fabio, ¿cómo puedo ser de edificación para tu vida? No, pero el pensamiento interno, la actitud al acercarnos, ¿cierto? Es esa. ¿Cómo puedo no yo buscar algo de allá, sino cómo puedo yo entregar algo? Es mejor dar que recibir, y en ese dar usted recibe. En ese dar nosotros recibimos, y no estoy hablando dinero, cosas materiales, en lo espiritual, ¿verdad? En amor, en comprensión, en consejo, acompañamiento, en abrazo, en estar ahí con esa persona. Terminamos. ¿Cuántas veces he dicho terminamos? Son 5, van 4. Bueno, ya hasta la quinta y última. Terminamos con 1 Corintios 10, 24. El hermano Joseph, vamos a leerlo de ahí. Yo sé que están ya cansados de estar sentados ahí, ¿no? A veces da sueño porque el lugar también se presta para uno como que cabecear, pero bueno, total, ahí estamos, gracias a Dios. Miren lo que dice, 1 Corintios 10, 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Mientras busco el bien del otro, Dios está haciendo ese bien para mí. Mientras invertimos en otro, Dios está invirtiendo en mí. ¿Y qué dice ahí mismo Corintios 10, 31 y 33? Dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Abajo. No seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. O dividimos o unimos. No seas tropiezo ni a gentiles ni a judíos. Aquí está hablando de la iglesia. Nosotros somos gentiles, pero Dios hizo de ambos pueblos uno. Ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Ese agrado a todos va obviamente sustentado en agradar a Dios primero, ¿verdad? Agrado a Dios primero, sirviendo a otros, no buscando mi propio bien solamente, sino también trabajando por el de los demás. Amén, hermanos. Les invito a que oremos. Vamos a orar en esta mañana, vamos a dar gracias a Dios.
Vamos a orar. Creo que todos tenemos el mismo síndrome de orgullo, de falta de humildad, pero la palabra cuando nos habla es por amor. Y todos, empezando por mí, todos tenemos ese problema muchas veces. ¿Por qué no se resuelven los conflictos y quedan ahí? Por el orgullo. Nadie cede, nadie da el paso. Pero Cristo dio el paso. Vino a este mundo, se humilló, humilde de humilde, para mostrarnos, ¿verdad?, su amor, su salvación, y para rescatarnos de esa vana manera de vivir en la que estábamos. Cristo dio ese primer paso para que nosotros también caminemos en él. Oremos.